Hola gente, bienvenidos a Bien Piola Podcast. Mi nombre es Bruno. Vamos a estar iniciando esta primera sección, este bautismo del canal, con una temática bastante interesante que es algo que a muchos nos gusta, que son las conspiraciones y aquellos hechos de la historia que no son tan conocidos. Hoy les traigo un hecho bastante curioso dentro de la Guerra Fría, no tan referido, no tan conocido, y que consideré que sería una buena transmisión de bautismo para este canal. Bien, para seguir adelante con la propuesta de este primer video, tenemos que primero referirnos a lo que son los denominados ataques de bandera falsa. Son aquellos ataques que se dan en un lugar geográfico determinado, que están orquestados ya sea por un poder político o ya sea por un poder militar, a fin de cambiar el estado de ánimo de la población o el pensamiento de la población respecto a un determinado tema. Lo más cercano que tenemos es, por ejemplo, la teoría de que el atentado a las Torres Gemelas fue un ataque interno de Estados Unidos para poder justificar su intervención en Medio Oriente. Bien, ahora nosotros pensaremos, esta es una idea descabellada sacada de algún subforo de Reddit. Pero no, está documentado que no. Imaginémonos ahora esto, hay un grupo de militares de los Estados Unidos que dice, hey, tenemos que ver cómo cambiamos la mentalidad de la gente y cómo justificamos la posible intervención a Cuba, qué es lo que podemos hacer. La historia documentada nos dice que sí, que existió este intento por justificar una guerra o una intervención a Cuba en el marco de la Guerra Fría, que ya vamos a hacer un video de eso y vamos a entrar justamente a explicar lo que fue la Guerra Fría, que en sí este plan era básicamente atacar Estados Unidos y echarle la culpa a terroristas cubanos con el apoyo de Rusia. Esta operación se denominó la Operación Norwood y para poder entenderla debemos pensar en los principios de los años 70. El mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial había quedado fragmentado en dos grandes mitades, por decirlo de alguna manera, divididas económica y políticamente. De un lado teníamos a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un régimen que pregonaba el comunismo, y del otro lado teníamos el capitalismo americano, impulsado justamente con la figura de Estados Unidos como el país más fuerte. En este contexto también tenemos que referirnos de que Cuba, la Cuba de Fidel, la Cuba de 1959, donde justamente Castro había tomado el poder, sacando a Batista de la escena, al principio Washington decía, bueno, son comunistas y encima los tenemos acá cerca. Entonces los estaban observando con muchísima cautela. Castro empieza a hablarle a Moscú, a tener buenas relaciones con Rusia. Entonces ahí es cuando Estados Unidos dice, bueno, perfecto. Castro está hablando con Moscú, definitivamente es una amenaza directa para nuestros intereses. A través de la CIA, Estados Unidos idea un plan para derrocarlo con una invasión, que es la invasión de Bahía de los Cochinos, que fue un fracaso total, y esto repercute en la figura de uno de los presidentes más conocidos de Estados Unidos, que es JF Kennedy. Una vez que fracasa la invasión de Bahía de los Cochinos, el Pentágono no se da por vencido, querían eliminar a Castro a cualquier costo, y fue entonces cuando surgió una idea muy extrema que, si la vemos en la actualidad, podemos decir tranquilamente de que si lo colocamos en el cine termina dando un guión espectacular para una película de acción. El 13 de mayo de 1962, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Lyman Ledmisser, perdonen mi inglés obviamente, presenta un documento clasificado al secretario de la Defensa, con un nombre bastante llamativo, Operación Norwood. El documento tenía una serie de propuestas secretas, me hace acordar mucho a la película de Simpson, para justificar una invasión militar a Cuba. Pero la manera en la que se planeaba hacerlo era bastante retorcida y responde a la lógica de estos ataques de falsa bandera, como hablábamos al principio. El plan incluía fabricar ataques terroristas dentro de los Estados Unidos, atentados falsos, muy reales en apariencia, diseñados para culpar directamente a Cuba. Se habló de simular el derribo de un avión civil, organizar un falso funeral nacional, colocar bombas en ciudades e incluso atacar bases militares.
Los militares creían justamente que manipulando la opinión pública podrían influir dentro del Congreso para justificar la intervención sobre territorio cubano. Todo esto llega al escritorio del presidente, que por aquel entonces era John Fisher Kennedy. Kennedy obviamente dice que no y queda totalmente horrorizado ante esta idea de un ataque de bandera falsa, a tal punto que termina destituyendo a este jefe militar, al minister, del cargo que ocupaba, pero el documento en sí, la escritura, no desaparece, quedó guardado durante montones de años dentro de los archivos del Pentágono con el sellito de Top Secret, y esto se mantuvo fuera de los ojos del público durante mucho tiempo, durante décadas. Y es en el año 1997, con la investigación del asesinato de Kennedy, es donde se desclasifican todos estos archivos. Cuando todos estos papeles salen a la luz, muchos no podían creer que el Estado Mayor Conjunto, aquella entidad o aquella institución militar que estaba con el fin de proteger los intereses de los estadounidenses y la seguridad de los mismos, haya planteado la idea de un ataque de bandera falsa contra su propio pueblo. Los medios hicieron eco de esta noticia, lo que alimentó décadas de teorías sobre lo que un gobierno es capaz de hacer por la idea de seguridad nacional. La operación Norwood nunca se ejecutó, pero dejó en claro algo muy escalofriante, que es en tiempos de medio de poder los límites morales tienden a desvanecerse fácilmente, y a veces por defender una idea o por defender una postura se pueden llegar a incurrir dentro de crímenes justamente para justificarlo en este caso. La historia de la operación Norwood la podemos entender a nuestros ojos modernos como una advertencia que nos viene desde el pasado para entender que en tiempos de poder sin control, cualquier hecho puede ser utilizado para manipular la opinión, y aunque el plan nunca se llevó a cabo, su existencia demuestra algo que es totalmente innegable, que hay una línea entre proteger y engañar que puede ser mucho más delgada de lo que uno puede llegar a imaginar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Les pido que se suscriban. Recuerden que este es un canal que está iniciando. Estoy aprendiendo los rudimentos de cómo mejorar mi contenido. Les pido un votito de confianza a este proyecto. Y nada, muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Que tengan muy linda tarde, muy lindo día, muy linda noche, de donde sea que me estén escuchando. Y nos vemos en el próximo video.